Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que hoy están con nosotros en esta nueva oportunidad de su edición Fe Cristiana y Actualidad por la radio exclusiva 103.7 FM. Que Dios les bendiga gratamente en el nombre de Jesús en este precioso martes, hoy 6 de febrero del año 2024. Estamos aquí placidos de tener esta nueva oportunidad de estar con ustedes, acompañándole directamente desde aquí de Santiago del Estero, Argentina. Y hoy decimos esto porque nos están escuchando en Venezuela, también en Chile y todos aquellos que además de no poder sintonizar en vivo esta transmisión, nos están viendo a través de las redes sociales, particularmente en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Si usted no puede sintonizar este programa en vivo, por favor suscríbase y búsquenos allí en YouTube, Factor de Fe y Perdón. Allí estamos subiendo todo el contenido de cada uno de los programas que transmitimos por esta emisora radio exclusiva 103.7 FM todos los martes y jueves a las 21 horas. Así que les saludamos a todos los que nos escuchan, a todos los que están del otro lado, que Dios les bendiga grandemente. Espero hayan tenido un martes de paz, un martes de bendición, a pesar de cualquier cosa que pueda estar pasando. Y por supuesto también hacerles las siguientes invitaciones, ¿no? Si estás en Santiago del Estero, todos los lunes y sábados estamos a las 21:30 compartiendo la palabra de Dios en la Plaza Libertad. En la Plaza Libertad Dios se está moviendo mucho, hay mucha presencia de Dios en ese lugar, así que te invitamos a que lleves a tu familia, a tus amigos, a los que estén pasando alguna necesidad, allí a la Plaza Libertad todos los lunes y sábados a las 21:30. Ahí estamos predicando el Evangelio y orando por todas las personas que necesiten. También los domingos nos estamos congregando en la iglesia Aposento Alto. La dirección es 24 de septiembre 481 a las 20 horas. Esos son los domingos a las 20 horas. 24 de septiembre 481 es la dirección de la iglesia Aposento Alto. Así que bueno, te saludamos y te damos la bienvenida. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Hoy tenemos un tema más que de estudio, es un tema de reflexión. Hoy vamos a estudiar un poco, vamos a dar un mensaje devocional acerca del doble ánimo, ¿no? Vamos a explicar un poco qué significa el doble ánimo, qué es una persona con doble ánimo y qué es lo que dice la Biblia, cuáles son las principales características de una persona con doble ánimo, ¿no? Así que vamos a ir primero que nada al libro de Santiago, la Biblia, buscamos nuestra Biblia, el libro de Santiago capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 5, y yo creo que usted preste atención para que usted sienta y vea cuáles son las características de este hombre de doble ánimo y por qué es negativo que seamos de doble ánimo. ¿Es esto algo negativo, algo destructivo? ¿Qué significa esto, no? Bueno, vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. Y el verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Voy a repetir ese verso. Estamos en Santiago, capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, pareciera que aquí Santiago interrumpe su discurso de la sabiduría y de cómo tener fe para pedirle a Dios, para insertar esta frase que está en medio de todo lo que él va a exponer. Y es interesante porque él hace la comparación aquí entre el hombre de doble ánimo y la persona que tiene falta de sabiduría. Por eso comienza en el verso 5. Así que ya vamos a pasar a explicar y a desglosar juntos este versículo. Y saludamos al pastor Pablo que se incorpora. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Omar? Dios te bendiga. Acá estamos otra noche más en exclusiva 103.7. Estamos contentos de estar con vos, amigo, amiga, que estás escuchando esta radio, que estás sintonizando el dial. Y este tema que hoy estamos tocando es muy importante, así que te invito a que no te muevas del dial, porque hay mucho, mucho para vos. Amén, así es. Bueno, ya hicimos los correspondientes saludos. Pablo, saludamos a la gente de Chile también que nos está escuchando. Río Gallegos también saludamos. Punta Arenas, Chile. Punta Arenas, Chile. Saludamos también a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, especialmente los hermanos Jesús Gabriel, Zulema, Ezequiel, la hermana Gina,
Andrea, Julieta, Lili Coronel, todos los hermanos que están allí en el grupo. Saludos a todos, Carlos Barrio Nuevo, la hermana Ángela, la hermana Daniela, todos los que siempre están comentando y están activos. Bueno, saludos a todos ellos. Y bueno, vamos a pasar a explicar un poco, Pablo, lo que es el doble ánimo. ¿Qué sería el doble ánimo? Si nos puedes dar una definición de acuerdo a la percepción que estamos leyendo aquí, una perspectiva bíblica de la persona con doble ánimo. Sí, el doble ánimo, bueno, la palabra ya te está diciendo, ¿no? Que tiene un ánimo muy notorio, ¿no? Donde podríamos decir que se extrapolariza, ¿no? De un lugar hacia otro. No es constante, es una persona que siempre, como decimos, ¿no? Tiene bajones, tiene muchos proyectos, muchas cosas para hacer, pero al final no hace nada, porque todo lo que agarra no lo concluye. Es impresionante esto. ¿Sabes qué más dice la Wikipedia? Dice que las personas que tienen falta de ánimo, ¿no? O mejor dicho, el doble ánimo, dice que muchas de ellas han sido rechazadas desde el vientre y han tenido rechazo durante toda su vida. ¿Qué te parece? ¿Puede ser cierto o no? Wow, habría que ver la conexión que tiene con eso, ¿no? Es un punto bastante profundo. Yo comparto contigo que la persona que tiene doble ánimo concreta muchas cosas y al final no cumple nada, ¿no? Es como quien dice, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, es así. Entonces, creo que sí, y fíjate una cosa, porque leíamos en Santiago 1, que cuando Santiago, antes de decir quién es el hombre de doble ánimo, él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, o sea que podemos empezar como una de las principales características de la persona que es de doble ánimo, es falta de sabiduría. Y es importante saber que no es lo mismo tener sabiduría que ser inteligente, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Porque la sabiduría es la buena aplicación del conocimiento que tenemos nosotros para ejercer algo o... dicho sea de paso, en nuestro caminar, en nuestra cotidianidad, en alguna profesión. Básicamente eso es la sabiduría, ¿no? Tener cierto conocimiento y saber cuándo usarlo. También es importante saber que esto que está diciendo Santiago no es para no creyentes. Oiga bien, esto que está diciendo Santiago no es para no creyentes. Se sabe o se presupone que las personas que no son creyentes obviamente tienen un desastre de vida, ¿no? Normalmente tienen algunas cosas que todavía les falta ordenar. Muchas de estas personas no creyentes, también dicho sea de paso, no quiero explayarme de una manera general, pero sí es cierto que hay gente no creyente que tiene una vida muy ordenada también, que son personas muy ordenadas, muy estructuradas, que han llegado lejos gracias al esfuerzo que han hecho. Pero Santiago les está hablando especialmente a los cristianos para que todos estos malos hábitos que venimos arrastrando de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, no nos impacten de manera negativa en la adultez, cuando ya tenemos que tomar cierta responsabilidad respecto a nuestras decisiones y a nuestro camino, Pablo. Sí, yo quiero mandar un saludo a mi hija, que le estoy dando el enlace acá de la radio. ¿Qué es esto? Me dice. Bueno, Shakira, es la radio exclusiva 103.7. Mirá qué nombre le puse a mi hija. Perdón, Shakira ¿se llama? Shakira, claro. Shakira Marlena Mira se llama. Mira, 3 nombres por falta de uno. También está Mayra, mi otra hija. También Leo, que no sé, por ahí no se conectó, pero seguramente que van a ver el programa por YouTube. También estamos saliendo por los canales. Sí. ¿Sabes, Omar, que hay una perla muy escondida, mejor dicho, en esta frase que dice el hombre de doble ánimo? En el original, a vos que te gusta tanto el original, vos sos muy ahí meticuloso en las traducciones. En el original dice la persona de dos almas. ¿Qué te parece? Mira, ¿qué te parece? Wow. Sí, sí. La persona de dos almas. O podríamos decir dos personalidades. Increíble. O doble vida, puede ser, ¿no? O doble vida también, por supuesto. Sabemos, ¿no?, que hay una enfermedad que se llama esquizofrenia, que son personas que tienen varias personalidades adentro. Y varias percepciones de la realidad también. Exactamente. Sí. Entonces, es un tema que podríamos asociar también el doble ánimo con enfermedades mentales, ¿no?, que muchas veces viene a determinada edad, o también hay una edad proclive, ¿no?, que es la adolescencia, que no estoy bajoneado, que no quiero hacer nada, ¿viste? Típico adolescente, se la pasa durmiendo, no quiere hacer nada. Entonces, yo creo que es un estado espiritual y mental también, que la Biblia ya lo dice desde antes. Lo escribió Santiago. ¿Quién fue Santiago? El hermano
biológico, ¿no? De parte Jesús. de madre, ¿no? Sí, sí, Del sí. Señor Jesucristo. Ahí se aprovechó Pablo para dar una pastilla apologética contra los católicos. No, pero bueno, vamos a decir otra cosa también interesante, porque es fundamental saber que cuando decimos doble vida es un punto que queríamos llegar. Esto también, lamentablemente, es una de las condiciones que más se está viendo en este tiempo. Cada vez hay más cristianos que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Están... te está escuchando, Shakira. Bueno, mandamos saludos ahí. Se está diciendo mucho esto, ¿no? De hecho, cuando uno invita a alguien a la iglesia, ¿qué es la primera excusa que nos dan? No, ahí no, nos dicen, ¿cómo es? Ahí hay muchos hipócritas, dice. Ahí hay muchos hipócritas. Entonces, normalmente, nosotros tenemos que tomar con pinza estas declaraciones, ¿no? Porque si bien es cierto que la iglesia no es para gente perfecta, todos estamos ahí precisamente porque necesitamos ayuda, evidentemente, y porque necesitamos tener comunión con Dios y que reconocemos que necesitamos un Salvador. El que no reconozca que necesita un Salvador es porque realmente lo necesita más que nadie. Pero, ¿cómo vamos a tratar con estas personas, no? Porque a mí lo que me llama la atención de esto, Pablo, y esto es una pregunta que quiero hacerte, porque vamos a abordar el tema de lleno para los que nos están escuchando y se sienten identificados con el tema. Y también están colaborando acá, ¿no? Acá hay una persona que nos dice que yo soy de doble ánimo cuando no soy productiva. Ok, Mirá. Bueno, ya vamos a tratar ese tema porque yo quiero meter un poquito de motivación, de lograr que el doble ánimo no nos venza, ¿sí? Porque también hay una serie de características que nos llevan al doble ánimo. Puede ser la desmotivación, la frustración, puede ser la falta de proyección. Es decir, la proyección es importante porque uno tiene físico también, ¿no? Sí, mujeres que se sienten un poquito gorditas, complejos, ¿no? complejos, esos son complejos y identidades mentales, por ejemplo, cómo me veo yo, cómo me ven los demás. Pero me quiero enfocar en la proyección, porque la proyección es cómo te ves a ti mismo o a ti misma en el tiempo. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué lo quieres lograr? ¿Tienes alguna meta? ¿Por qué te mueve esa meta? Esas son preguntas que todos en alguna vez en nuestra vida nos hemos hecho, ¿no? Y la proyección es importante. Cuando no se tiene proyección es como que si no se sabe dónde está. Entonces yo quería preguntarte cómo se lidia, más que todo, antes de que yo obviamente aborde el tema de las características y prevenciones, digamos, con el tema de estas declaraciones cuando son ciertas. Por ejemplo, cuando hay cristianos que sí tienen verdaderamente una doble vida y que no viven lo que predican. Claro, eso suele pasar muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay una búsqueda sincera de Dios, no hay un renunciamiento, no hay una conversión. Muchas veces el Señor le dijo al pueblo: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Entonces también hay otras partes de la Escritura donde dice que el pueblo de Dios no le sirvió con todo el corazón. ¿Y cómo que el pueblo de Dios no le sirve? Claro, están ahí, como dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces es un tema de corazón, es un tema espiritual, donde la gente tiene que buscar a Dios. Yo creo que en la búsqueda de Dios está el principio. Después hay otras herramientas que ahí Omar te lo va a decir, que humanamente tenemos que tomarlas. Muchas personas dicen: no, pero no hay que motivar. Yo creo que sí, hay que motivar, por supuesto que hay que motivar. Jesús era un motivador también. Jesús le decía: mujer, ánimo, tus pecados te son perdonados, te haré pescador de hombres. Un montón de frases donde motivan a las personas a salir de su situación. Bueno, estamos en el mismo espíritu, porque esas son algunas declaraciones buenas que teníamos para desarrollar, ¿no? Porque Jesús ciertamente siempre dice: ten ánimo, no tengas miedo, ¿por qué temes? Ni yo te condeno. Ajá, ni yo te condeno. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que aprender del programa anterior. A todos los que no pudieron sintonizar, ¿no? Ya está en la plataforma de YouTube Factor de Fe, el programa pasado, que es Cristo como el único camino a Dios y otras reflexiones, es el título. Así que le invitamos a que pueda visualizar ese programa. Pero saber también una cosa: lo principal es la proyección. Habíamos hablado que lo principal es la proyección, porque si uno no es capaz de verse a sí mismo en el tiempo, uno no va a tener un rumbo a seguir. Primero que nada, es importante saber que cuando Cristo estuvo a punto de ascender al cielo, ¿qué fue lo que hizo? Comisionó a los apóstoles, les dejó una tarea. Todos nosotros tenemos una asignación,
un propósito. Entonces, es difícil encontrar a una persona que diga, no, yo no sé cuál es el propósito de mi vida, yo no sé cómo es el propósito del cristianismo, no sé cuál es la meta o el objetivo de ir a la iglesia, no sé cuál es el objetivo de ir a la Biblia, sin que antes haya experimentado una serie de características en su vida, como por ejemplo frustración, abandono de sí mismo o de sí misma, pasar por algunas experiencias que también son traumáticas, que también se puede dar el caso. Voy a poner un ejemplo. Cuando los adolescentes, más que todo, que son más susceptibles a las relaciones sentimentales, cuando se produce un rompimiento, ¿qué es lo primero que hacen? Se deprimen, piensan que más nunca van a volver a querer a alguien así, o que van a volver a ser queridos así, no van a tener ese novio, esa novia que tanto idealizaron, y después cuando van creciendo se dan cuenta que la vida es otra, que sí pueden volver a amar y que hasta podría ser mejor. ¿Qué ¿no? me pasó? Dicen, pero ¿cómo podría estar así tan Sí, cegado? o me echo la culpa yo de que se haya producido algún rompimiento en mi relación. Entonces son pequeños traumas que van en tu corazón cauterizándote, tu conciencia, y te van privando de tener fe. Porque también pasa, es que es un tema tan amplio, también pasa con la gente que fue a la iglesia, en una iglesia, y fue maltratada. ¿Qué es lo que hace cuando la gente fue maltratada en esos casos, Pablo? Sí, muchas veces, como dicen típicamente, sangran por la herida, y si no solucionan el tema en una iglesia, seguramente en la otra va a seguir el problema. Porque hay personas que piensan que el cambiarse de congregación está la solución. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Uno tiene que solucionar el tema, ¿dónde? En el corazón, acá, muchas veces adentro. Hay personas que dicen, no, yo viajando, si me voy al Polo o me voy a Estados Unidos o me voy a China, los problemas se solucionan. ¿Y será cierto esto? Yo creo que no. Los problemas van con nosotros, ¿eh? Así que creo que tenemos que ser fieles a Dios y tenemos que escuchar todo lo que hoy vamos a hablar acerca del doble ánimo. Así es. Bueno, entonces vamos a ir desglosando el texto y vamos a ir explicando entonces lo que podría ser lo que es la traducción original que decía Pablo. Una persona con doble ánimo es básicamente una persona que vive dos vidas paralelas. ¿Qué significa esto? Que vive de acuerdo a unos principios que acepta y de acuerdo al antagonismo de esos principios. Es decir, para que se pueda entender en simples palabras, un cristiano que vive con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Ahí como indeciso, está un ratico, pasa 3 meses en la iglesia y pasa un año en el mundo. Pasan 6 meses en la iglesia y pasan 6 meses en el mundo. Entonces están constantemente en eso, ¿no? Y lo que es más terrorífico aún es saber que incluso en el liderazgo también ocurre. Hay liderazgos que son de doble ánimo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tienen una vida oculta de la grey, una vida oculta de la congregación. Entonces no son capaces de estar a la altura de la responsabilidad espiritual que conlleva estar dentro de una congregación. Pero más allá de eso, vamos a hablar del individuo, el individuo como tal. No importa que sea el pastor, el diácono, la diaconisa, los siervos, la sierva, sino la persona como tal. Entonces habíamos hablado que la falta de sabiduría es uno de los primeros síntomas. Segundo, la falta de fe. La falta de fe es la duda, evidentemente, es el enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque la persona que duda no es porque no pueda tener fe, sino que la duda hace o le hace creer que las experiencias que tuvo esa persona le van a hacer pensar que nunca jamás va a salir del estado en el que está. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, no, es que yo no creo que Dios me pueda curar. No, yo no creo que yo pueda salir adelante. No, yo no creo que Dios me pueda cambiar mi vida. O hay situaciones donde uno dice, de esta nadie me saca. Mirá, los problemas económicos que tengo. Comienza la escuela, no tengo útiles para los chicos. Está pasándome esto con mi pareja. De esta nadie me saca. Y yo creo que sí, hay uno que te puede sacar, que es Jesucristo. Es Jesucristo, ¿no? Amén, así es. Entonces, la falta de fe es más grave de lo que la gente piensa, porque oculta dentro miedos, traumas y experiencias que, en lugar de verlas como una forma de moldear nuestro carácter, porque, a ver, es fácil decir esto, ¿no? No, lo que pasa es que usted no ha vivido nunca una ruptura sentimental, lo que pasa es que usted nunca ha vivido una separación familiar, lo que pasa es que usted nunca ha vivido una crisis financiera. Entonces, todo este tipo de cosas, los que sí la han vivido y no la están pasando o no la están tomando como tú lo estás tomando, ¿qué respuesta les das? Porque capaz si tomamos a dos personas que tienen el mismo problema, los dos no van a reaccionar igual. Hay uno que sí se va a levantar y decir, sí, yo voy hacia adelante, y el otro, no, yo me quedo aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una actitud motivacional de alguien que quiere salir de donde está.
Entonces, por esa razón, nosotros no podemos hacer comparaciones con otros, porque cada uno de nosotros reaccionamos distinto, pero sí podemos hacer una declaración característica de qué es lo que me está pasando y cómo puedo yo sobrellevar esta situación. El que tiene doble vida normalmente ha llegado al convencimiento también de que Dios no le va a hacer nada. O sea, si yo soy cristiano y vivo en el mundo y vivo en la iglesia, pienso que mis acciones no tienen consecuencias. Y eso también es peligroso, porque Dios puede, dice la Biblia, que al que Dios recibe como hijo, Dios lo castiga y lo disciplina. Entonces, cuando Dios quiere enderezar el camino que has tenido atravesando hasta el momento de ahora, puede pasar algo. Y ahí sí va a ser un momento crítico para alzar los ojos a Dios. Pasaba en el pueblo de Israel, ¿te acordás, Omar? Que adoraban a Dios, pero dice que no dejaban de adorar a los ídolos en los lugares altos. No sé si escuchaste eso. Sí. Y uno se pone a pensar, ¿cómo que adoraban a Jehová y después se iban a la montaña a adorar a Cera, a Baal, a algunos dioses, ¿no? ¿Cómo es eso? Viene a colación de lo que estás hablando, Omar. Estaban con Jehová, pero también tenían, mejor dicho, otros ídolos, y las cuales Dios abominaba, porque estos ídolos eran terribles. Quiero comentar un testimonio rápidamente de un líder religioso que tenía doble ánimo. Él estaba con una Grey, líder bautista, ¿no? Un prominente líder. Tenía una congregación de 400, 500 almas. Pero ¿qué pasaba? Después, cuando terminaba él los servicios, se iba a un lugar solo, ¿no? Y se vestía de mujer, ¿no? Entonces hacía travestismo, ¿no? Porque travestismo es cuando uno se pone, ¿no?, todas las vestimentas que usan las mujeres. ¿Y qué pasó? Después él se sacaba fotos en las redes sociales, todo, y no parecía él, sinceramente. Vos lo veías con traje y corbata y después lo veías. Entonces, ¿qué pasó? Se enteró la Grey, se enteró la congregación. Y ahí comenzaron a hablar, se formó un chusmerío. Bueno, y lo llamaron para que rindiese cuenta al grupo de ancianos. Entonces, ¿sabés qué hizo? Él agarró, se escapó, no podía tolerar esa situación. Justamente había estaban parando, había reconocimiento de tránsito, estaban ahí. Cuando él para con el auto, él agarra y saca una pistola y se mete un tiro en la cabeza. Y así finaliza su vida. O sea, fíjate dónde puede llevar esta actitud, la que estás hablando vos, Omar, de tener esa doble vida. A ninguna buena parte te lleva. Siempre te lleva a enfriarte, a alejarte más de Dios. Qué terrible. Esta persona ya no está más. Ha dejado 3 hijos, ha dejado una congregación de 300, 400 personas. Y qué increíble. Por eso la Biblia nos dice que no tenemos que ser personas de doble ánimo. Sí, además de eso, que es una terrible historia, Pablo. Fue un pastor americano. Sí, esto sucedió en Estados Unidos, es verdad. Y fue una noticia choqueante, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que valorar qué es lo importante para nosotros, ¿no? Vamos a hablar de lo secular. Los jóvenes, nosotros cuando estamos jóvenes, que estamos en la escuela, que estamos ya en la secundaria y ya estamos proyectando lo que queremos estudiar, ¿no? Incluso una de las cosas más comunes que están ocurriendo hoy es que ya cuando los jóvenes terminan la secundaria todavía no saben qué quieren estudiar. Muy bien, pero ¿qué es lo que hacen para decidir? Ellos se sientan y empiezan a indagar en las cosas que les gustan. Algunos, por ejemplo, dicen, bueno, me gusta criminología, quiero estudiar policía, quiero estudiar policía científica, quiero ser médico, quiero ser veterinario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo llegan a esa conclusión? Empiezan a introspeccionarse, a investigar sobre sí mismos. Oye, ¿qué me gusta? ¿Por qué me gusta esto? Bueno, quiero ser veterinario porque me gustan los animales, me gusta cuidarlos. Quiero ser médico porque me gusta ayudar con esto. Quiero ser policía porque me gusta el orden, me gusta la justicia. Entonces, cada uno de nosotros va haciendo una investigación propia para después proyectarse a la carrera. Según el perfil de uno. Según el perfil de uno. Asimismo es lo espiritual para derrotar el doble ánimo. Como identidad en Cristo, ¿quién soy? Soy un hijo y soy una hija. Dios tiene un propósito para mí. Quiero descubrir ese propósito. Porque vamos a hacer la analogía de que ese propósito de Cristo es como que si tú todavía no supieras qué estudiar en la universidad. Entonces tú, mientras estás en el proceso, te estás conociendo a ti mismo. Lo que deberías hacer, que me escucha del otro lado, aquellos que me están escuchando, que se sienten identificados con estos síntomas, es importante saber que hagas una introspección de qué es lo que te está llevando a no concretar el propósito que Dios tiene para con tu vida. Porque incluso si vos dejas la iglesia, el doble ánimo no te va a dejar. Porque el doble ánimo puede pasar también en el mundo secular, puede pasar en tu trabajo, puede pasar en tus estudios. O sea, la Biblia dice
que el hombre de doble ánimo es inconstante, no solo en el camino espiritual, en todos sus caminos. O sea, que no te va a ir bien con todos los demás planes si tú no ordenas las prioridades y los propósitos que tú ya has determinado para ti. Y que por supuesto esto te va a ayudar a entender si tú tienes una reunión sincera contigo mismo y Dios. ¿Cómo es eso, hermano Omar? Sencillo, sentarnos a investigar cuáles son las cosas que sinceramente me están alejando de Dios. ¿Cuáles son las cosas que sinceramente no me dejan crecer? Todos nosotros sabemos cuáles son. A veces no decimos, a veces no queremos reconocerlo. A veces pensamos que bueno, ya lo vamos a manejar, ya lo voy, es como los alcohólicos, ¿no? Yo sé cuándo dejar de beber, pero no, siempre estás tomando bebida y siempre estás ahí. Entonces, es importante saber que cuando reconozcas qué es lo que te está impidiendo crecer, ya no tengas más excusas. No tengas más excusas y di, bueno, me voy a tomar esto en serio. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo? Esto y esto. Bueno, propóntelo y hazlo. Me haces acordar a un muchacho de 34 años que tenía doble ánimo. Este muchacho por ahí venía a los servicios, a las reuniones, se llamaba Michael. ¿Por qué se llamaba? Porque, bueno, tristemente, este joven falleció, ¿no? Oh. Pero antes él siempre iba un día, un culto, después faltaba 3 semanas a la iglesia. Después, a fin de mes aparecía y después, pasado 3 semanas, venía, nos saludaba, participaba en las reuniones. ¿Cuál era el problema de él? No podía dejar las compañías, las malas juntas, no podía dejar el cigarrillo, no podía dejar las drogas, no podía dejar el alcohol. O sea, y una vez, ¿sabés lo que me dijo? ¿Sabés qué? Yo tengo la culpa. Yo soy un cobarde. Y por esa razón estoy así. No me atrevo a tomar decisiones fuertes en mi vida. Y yo creo que esto tiene enseñanzas para nosotros, ¿no? Tenemos que tomar decisiones. El hombre de doble ánimo va a tener que tomar tarde o temprano decisiones que marquen su vida y que quizás le duelan, porque la carne le gusta el doble ánimo. Pero Dios dice que nos tenemos que levantar y ser fuertes y valientes. Y ahí Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, vamos, levántate, que hay vida, hay un propósito. Tengo una palabra acá en Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice, ahora bien, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, dice. Estos son los que de acuerdo a su propósito, ¿sí?, son llamados. Y a los que son llamados antes los conoció. Y bueno, y así empieza a hablar del propósito que Dios tiene con cada persona. No es con nosotros, no es con algunos iluminados, es con todos. Jesucristo dijo, el que viene a mí no le echo afuera. Sos vos el propósito por el cual Cristo murió en la cruz. Sos vos el propósito por el cual Jesucristo dejó derramada sangre para que esa sangre pueda limpiar todos tus pecados. Amén, así es. Comparto y adhiero cada una de esas cosas y de esos dichos tan interesantes, ¿no? Lo tercero que podemos hablar respecto al hombre de doble ánimo y la mujer de doble ánimo, por supuesto, es la falta de motivación. Habíamos hablado de la proyección y la proyección a su vez axiomáticamente te lleva a la motivación. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes una meta para lograr X cosas, por ejemplo, voy a poner mi caso, ¿no? Mi caso, mi meta había sido sacar mi licencia de piloto privado de avión. Yo en Venezuela no podía lograrlo y eso en cierto modo me tenía frustrado. Al llegar acá a Argentina y lograr y decir, bueno, ahora tengo la posibilidad de hacerlo, ¿qué hice? Me puse en serio con mi propósito, busqué cuáles eran los pasos que tenía que seguir para lograr tal fin y pude empezar a hacerlo. Entonces, cuando tú encuentras la motivación adecuada respecto a la proyección que has hecho con fe y sabiduría, pidiéndole a Dios y caminando con Dios, ya se acaban las excusas. Se acaban las excusas y lo único que te queda es decidir, como dice Pablo, decidir si puedo o no encaminarme a lo que yo quiero lograr. Hay mucha gente que ha logrado cosas extraordinarias solo con poder tomar una decisión con fuerza de voluntad. Y fuerza de voluntad, precisamente. Y una de las primeras ayudas que uno debe hacerse es tener eso, fuerza de voluntad. Todos reconocemos que fallamos con la fuerza de voluntad, ¿no? Por ejemplo, sabemos en la parábola del publicano y el fariseo, cuando el publicano dijo, Señor, ten misericordia a mí porque soy pecador. O sea, es como que él está admitiendo allí que le es difícil poder caminar según la obra de Dios, según el camino de Dios. Y entonces cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos empieza la sanidad, empieza la restauración, empieza la fortaleza.
porque dice también, Cristo le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿por qué se perfecciona en la debilidad? No para que permanezcamos débiles, sino para que reconozcamos la debilidad para luego fortalecerla. Claro, muchos malentienden esto, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta, Omar. ¿Cómo es el tema? ¿Dios me ayuda? Y ahí cuando Dios me ayude yo tengo que levantarme. ¿O una parte lo hace Dios y otro lo tengo que hacer yo? ¿Cuál es el tema? ¿Hay un equilibrio? ¿Hay una brecha? ¿Cómo es el tema? Porque hay gente que dice, no, yo estoy esperando en Dios. Así que estoy tranquilo en mi casa y espero que me llegue el trabajo, que me venga mi pareja, que venga todo. O yo tengo que salir y golpear puertas. ¿Cómo es el tema? A ver si lo puedes explicar. Bueno, claro, por supuesto. Lo voy a poner exactamente con el mismo ejemplo de mi vida. Yo también, estando en Venezuela en una situación delicada de trabajo, obviamente Dios en su grata misericordia abre las puertas, pero si uno no entra, no va a poder conseguir el propósito que Dios tiene para con tu vida. Dios te va a ayudar, Dios te va a abrir todas las puertas, Dios te va a permitir conseguir lo que tú le estás pidiendo, pero depende de ti caminar hasta ese propósito. Mira algo interesante, algo que habíamos discutido contigo, Pablo, en algún tiempo en un programa de estos, que Dios siempre te muestra el propósito, el principio y al final, nunca te muestra el proceso. Entonces, el proceso es esa parte delicada donde nosotros tenemos que caminar y poner de nuestra parte. Es un 50 y 50, es más, diría yo, es un 70 y 30. Un 70 de parte de Dios y ese 30 que tanto nos cuesta a nosotros, que nos como tocaría, 100, que es como un 100% de todo, ¿no? Bueno, vamos a la primera parte de la primera pausa de este programa. Ya tenemos 30 minutos conversando sobre este interesante tema. Quédate con nosotros porque vamos a seguir con la segunda etapa de este interesantísimo programa con algunos consejos para las personas que se sienten identificados. Por favor, recuerda que estamos en Radio Exclusiva 103.7 FM. Quiero mandarle un saludo a Daniela, que nos escucha siempre. Ella pone su saludito ahí. Saludos para vos, Daniela, muchas bendiciones. Ella participa en las reuniones que estamos teniendo ahí en Aposento Alto, 481, todos los domingos a las 20 horas. Así que para vos, Daniela, para tu familia, para tu hija, para todos, muchas bendiciones. Bueno, ya venimos con más. Al final, todo es un propósito para nuestras vidas con Dios. Gracias al Señor que siempre al final, como decía la adoración, todo es un propósito y como decía Pablo, todo nos ayuda para bien. Bueno, estamos aquí, mi querido amigo y amiga, en la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Hoy estamos tratando el tema los hombres y las mujeres de doble ánimo, las personas de doble ánimo, doble vida, según lo que dice la palabra de Dios, por la radio exclusiva 103.7 FM. Hacemos de nuevo el recordatorio de que si usted no pudo sintonizar este programa desde el principio, estamos subiéndolo a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Puede suscribirse, darle like y compartir todo el contenido que allí estamos subiendo cada vez que finalizamos el programa o un día de por medio para poder llevar para ustedes todo el contenido de este programa, ¿no? Fuera del aire estuvimos hablando acerca de la terrible muerte, ¿no?, que tuvo el expresidente chileno. Realmente fue algo que uno queda asombrado, ¿no? No alcanzan las palabras para decir cómo pudo haber ocurrido esto, este accidente tan trágico, ¿no? Él estaba en su helicóptero, era piloto, él ya tenía muchos años, ¿no?, piloteando, pero cuando llega la muerte no hay dinero, no hay fama, no hay experiencia ni experiencia que pueda, ¿no?, que pueda superar o pueda hacer que la muerte huya. No. El único que tuvo poder, el único, no hay otro, el único que tuvo poder para vencer a la muerte se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso estamos hablando, porque Él fue el único que ha vencido la muerte, resucitó, se fue, apareció 40 días a los discípulos, después se despidió en el monte de los olivos, los bendijo, se fue con 2 ángeles en una nube. O sea, qué tremendo. Esto parece historia de hadas, ¿no? Pero es real, es real y tenemos que tener fe. Antes de que sigamos hablando, hay una palabra que habla sobre que en estos últimos tiempos, Omar, va a haber falta de ánimo en la gente. Vos sabías, acá en Lucas capítulo 21, versículo 26, dice: desfalleciendo los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque dice, los poderes de los cielos serán sacudidos, ¿no? Ahí habla acerca de profecías, ¿no?, de escatología, todo, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y la Biblia dice que los hombres, las mujeres, en estos tiempos tan críticos donde hay guerras, enfermedades, cada cosa parece que es peor que la otra. Viste que ahora vino una plaga que es peor que el COVID-19 y que te mata, que es un 80% que te va a matar. El otro creo que tenía una mortalidad de un 15-20%, este de un 80%.
Entonces, por tantas cosas que hoy está pasando en este mundo, dice acá, por el temor de las cosas y la expectación, ¿no? Todas esas cosas que dicen que los científicos y esto y lo otro, dice que sobrevendrán en la tierra, dice, los hombres a causa del temor su corazón desfallecerá. El ánimo comienza a caer. ¿Sabías que la industria farmacéutica en estos últimos 4 años, han vendido muchos antidepresivos, ¿no? Las famosas pastillas para que vos estés bien, para que puedas dormir. ¿Por qué? Porque la gente no puede conciliar el sueño, la gente está mal, la gente no sabe, no le encuentra la salida. Bueno, para eso hoy estamos hablando en esta radio exclusiva 103.7. Amén. Bueno, todo muy interesante esos datos, Pablo. De verdad que da para cortar bastante tela, pero todo lo que acaba de decir yo lo suscribo y es cierto que ha habido un amplio aumento, un incremento sí, de las ventas de estos psicofármacos que son específicamente para eso, de pastillas para somnolencia y todo este tipo de cosas, pastillas para el ánimo, para sentirte bien, para atacar todos estos estados de ánimo, ¿no? Pero es interesante saber que el analgésico actúa sobre el dolor durmiendo la zona, ¿no? Y esperando que al mismo tiempo el cuerpo haga su función para ir depurando el problema, en el caso de los dolores musculares, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si el problema no pudiese seguir adelante, si el problema no pudiese repararse por el cuerpo, el dolor continuaría después de que se despertase el dolor de músculo. Por ende, lo que quiero decir con todo esto es que las pastillas, los fármacos y todas estas cosas son situaciones temporales, son soluciones temporales. Sí, con la cortinita. Quiero que la cortinita esté un poquito más arriba. Muy bien, sí, le pedimos al operador allí. La cortinita, sí. Bien, es importante, decía que estas pastillas y estos fármacos son simplemente algunas soluciones temporales. El verdadero problema está en el corazón. Por eso estamos repitiendo lo mismo. Sabiduría, falta de fe, duda, falta de proyección, falta de motivación, complejos. Complejo es cómo me veo y cómo me ven los demás. ¿Por qué soy más flaco, más gordo, no sé, menos inteligente? Y hay algún montón de cosas que yo hago que mi mente absorba para desvalorizarme a mí mismo y aceptar la desvalorización de los demás. Entonces esto trae este doble ánimo. Y el doble ánimo casi siempre es como una balanza donde está pesando más la depresión, la tristeza, que las cosas buenas que tenemos para decir sobre nosotros. Por ejemplo, ¿por qué el chisme es tan interesante? Porque habla mal de otros. Pero ¿por qué no cuando alguien habla bien de otros se vuelve todavía más interesante? Porque no nos interesan las cosas buenas de los demás, nos interesan las cosas malas porque del otro. Pueden hacer envidia también, ¿no? Sí. Si alguien habla bien del otro, y ¿por qué hablan tan bien? Y te puede entrar envidia. Es tremendo esto, ¿no? Hay una cita bíblica acá en Lucas capítulo 5, cuando los discípulos estaban pescando, dice que estuvieron intentando pescar toda la noche. Todavía no lo habían conocido al Señor Jesús, ¿no? Entonces se le acerca a Jesucristo cuando estaba enseñando y se puso a enseñar en la barca, ¿no? Después cuando termina, en el versículo 5 dice, respondiendo, Simón le dijo, maestro, todas las noches, claro, no habían pescado nada. Jesucristo le dice, tiren las redes. Ya ellos estaban secando las redes porque se iban a dormir sin pescar ni siquiera una mojarrita, nada, un pescado, nada. Estaban en la derrota, estaban depresivos, estaban desanimados. Acuérdate que esto era una empresa. Muchos creen que eran pescadores así, no. Sí. Estos tenían una empresa. Vivían de su pesca. Entonces, dice acá que Jesús agarró, le dijo, tiren las redes. Más adentro, boga mar adentro, dice. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, ¿no? Entonces, acá hay una enseñanza muy grande. Hemos estado trabajando toda la noche, mira, toda la noche, dice, y no tuvimos resultados. Cuando la gente está sin Cristo, los resultados, bueno, por ahí salen y por ahí no. Es más probable que no. Pero cuando Cristo está, tenemos un plus. El plus es que el Maestro nos manda, nos ayuda y Él nos puede favorecer en cada situación de nuestra vida. Amén, así es. Comparto totalmente y quiero desarrollar un poco más eso.
podemos incluso aplicar ese texto a la analogía que acabamos de decir recién, que hemos trabajado toda la noche, o sea, he intentado de todo con mi vida, he ido al psicólogo, he ido al psiquiatra, he intentado de todo, ese es lo que sería trabajar toda la noche, tratar de trabajar con mi propia fuerza, con mi propia voluntad, pero en tu palabra echaré la red, quiero decir, bueno, Señor, en tu palabra me encomiendo, en tu palabra descanso, de tu palabra me alimento, en tu palabra confío, y ahí entonces el resultado cambia. Tenemos que leer la Biblia, Omar, es importante leer la Biblia. Es importante leer la Biblia. O es para los viejitos, para los ¿cómo se llama? Arcaicos. No, la Biblia es fundamental para toda persona. Jesús dijo, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora uno podría decir, bueno, pero la Biblia ya está escrita, ¿cómo puede seguir saliendo de la boca de Dios? Es porque siempre la Biblia tiene un mensaje fresco para nosotros. Eso es lo que significa que sale de la boca de Dios, porque todo el tiempo tiene un mensaje fresco para los que la lean. Por eso es importante leerla, porque ella nos recuerda las promesas de Dios para nosotros. No sé si usted, por ejemplo, le ha pasado que ha tenido que irse de viaje a un lugar lejano, y de repente empieza a extrañar a esa casa, ¿no? Extraña el calor de su hogar, a sus familiares, extraña muchísimo estar con su gente. Mi almohada, mi colchoncito, mi sillón, mi tele, ¿no? Mi heladera. Extraña todas esas cosas. Por más que sean viejitas, pero uno extraña el hogar. Extraña el hogar, sí. ¿Qué es lo primero que uno haría al extrañar el hogar? Tratar de comunicarnos con esos seres queridos. Si nos dejaron una carta por escrito, al leer esa carta, yo ya me transformo o me convierto en esa persona que está hablando conmigo a través de ese papel. Entonces la Biblia cumple ese mismo propósito. La Biblia cumple el propósito de comunicarnos la mente de Dios a nuestra vida. Y es como conectarnos. Señor, tengo esta falta de ánimo, tengo este problema, me siento desanimado. ¿Qué hago? Voy a la palabra, quiero buscar si algún personaje bíblico experimentó lo mismo que yo. Por ejemplo, Pedro. Pedro se encontró con una falta de fe tremenda al negar a Cristo después de haber estado con él 3 años, después de haber visto los milagros, los prodigios, y lo negó. O sea, que tú no eres el único que pasa por este problema. Escúchame, amigo y amiga que está del otro lado. Tú no eres el único que tiene faltas de fe, tiene dudas. Tú no eres el único que dice que estás pasando por ese único dolor. No, hay millones de personas en el mundo que lo han pasado, que lo están pasando, y hay otros que lo han superado y lo han hecho a través de la palabra de Dios, lo han hecho confiando en el Señor, lo han hecho confiando en sus propias fuerzas para creerle a Dios, porque muchas veces nosotros somos los que nos colocamos los obstáculos mentales. No, mi hijo no lo puedo cambiar a nadie, mi hija no lo va a cambiar, a mí no me cambia nadie, a mi esposo no lo cambia nadie, él es así, tiene años. No esté declarando cosas con su boca que después se conviertan en obstáculos para que Dios haga el trabajo. Usted abra su corazón y su mente y dedíquese a caminar, a buscar de Dios, a ir a la iglesia, a orar. Empiece a hacer eso para que vea cómo le produce resultados. Claro, ¿cuánta gente no dice que lo tiene a Dios, que no le hace mal a nadie, que está bien, que lo busca? Y si vos le preguntás, ¿lees la Biblia? Te dicen, no leo la Biblia. ¿Vas a una iglesia? Tampoco. ¿Orás? Tampoco. Entonces, ¿qué Dios? En la imaginación, en el subconsciente quizás, pero realmente a Dios no lo tiene, porque la palabra dice, por los frutos vamos a conocer el árbol. La gente que conoce a Dios y que ama a Dios y que lo tiene a Dios, lee la palabra, asiste a un lugar donde adoran al Señor. ¿Qué más? Se comunica a través de la oración. Son cosas elementales, ¿no, Omar? Sí. Además, la reunión de los hermanos en la iglesia sirve para que tengamos también un descanso espiritual. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a orar todos juntos, ahí es donde vamos también a reforzar nuestras fuerzas, digamos, a recibir palabra de Dios. Yo quiero hablar de otro texto que tiene que ver sí o sí con esto en Santiago. Aquí en este mismo libro donde estamos leyendo el libro de Santiago. Los textos que estamos leyendo era Santiago capítulo 1 de versos 5 al 8. Y ahora vamos a leer Santiago capítulo 5 y vamos a leer el verso 13. Dice, mire esto tan interesante. ¿Está alguno de ustedes afligidos? Él pregunta, ¿entre ustedes hay uno afligido? ¿Cuál es la respuesta? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero yo quiero enfocarme en el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Mire qué interesante es esto. La oración, y esto también vamos a tener un programa en el futuro respecto a cómo es orar, qué es la oración, cuál es la diferencia entre orar y rezar.
Porque muchas veces pensamos, bueno, vamos a rezar el rosario 3 veces al día, vamos a rezar Padre Nuestro 10 veces al día, vamos a hacer esto. Entonces, el rezo no va a producir ningún resultado en su vida, porque usted no está siendo sincero. Usted está repitiendo unas palabras que alguien dijo en alguna ocasión y usted piensa que es como una fórmula mágica que va a resolver su problema. Y así no es como funciona la oración. La oración es despregar nuestro corazón a Cristo, desnudar nuestro corazón, desnudar nuestras intenciones. Sea lo más sincero del mundo con Dios. Llevamos todas nuestras miserias, como dijo un conocido pastor, creo que es Spurgeon, todas las miserias, todas las cosas que quizás nadie las sabe, la vamos y la ponemos en la oración. Por ejemplo, cuando usted ha ganado la confianza de su psicólogo y se siente cómodo para contarle hasta sus más cosas más íntimas, así mismo podría ser. En la oración es, Señor, a mí me está pasando esto. La verdad, Señor, es que yo no quiero dejar este vicio, pero yo necesito que tú me ayudes a poner el querer como el hacer para dejarlo. Porque yo sé que me hace mal, pero no tengo fuerza para dejarlo. O sea, la sinceridad es una parte importante de la oración. Entonces deberíamos ponerlo en práctica. Ponga en práctica la sinceridad. Señor, no sé cómo manejar mi matrimonio. Señor, no sé cómo manejar mi situación financiera. Soy un comprador compulsivo. Apenas tengo plata, lo quiero gastar todo. Entonces, esas son cosas que uno debería empezar a ordenar. Y esto nos va a llevar un paso más lejos del doble ánimo, porque me voy a empezar a tomar en serio los propósitos de Dios para mi vida. Proverbio 18:14. Quiero que escuches bien, Omar, y vos, amigo, que estás del otro lado, amiga que estás escuchando, cristiano, cristiana, que estás aprendiendo, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo, nosotros también. Proverbio 18:14, mirá lo que dice. Dice así, exactamente acá dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Escuchá, mirá lo que puede hacer el ánimo. Lo dice el rey Salomón. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Sabés que hay gente que al cáncer le puso buena onda, le comenzó a sobreponerse a la enfermedad y salió de ella? ¿No? Tenemos muchos casos. Pero después dice, ¿mas quién soportará al ánimo angustiado? Uy, Dios mío. El que critica. ¿Quién va a aguantar a la persona que está triste, bajoneada? Porque parece que expulsa algo, ¿no? Y que después eso te puede contagiar. Sí. Me ha pasado varias veces que he ministrado gente y después yo quedé como que me han dado una piña, me han tirado abajo y yo dije, ¿qué es esto? Claro, son cargas espirituales que esa persona tiene y que muchas veces emana y vos la absorbés como persona, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. Ahora yo te voy a comentar algo, Pablo. Perdón. Voy a comentarte algo que está jugando un papel muy preponderante en esta situación, sobre todo en los jóvenes. Escúcheme bien todos los que usan redes sociales. Ahora hay una nueva estandarización de las redes sociales. Si yo no tengo suficientes likes, si no le dan suficiente me gusta a las fotos que publico, a las cosas que hago, no soy popular. Y si no soy popular en las redes porque nadie me quiere, no soy importante. Entonces eso también juega en la mente de los niños y los jóvenes. Fíjate que hace 5 o 6 días atrás, Pablo, el Senado de los Estados Unidos citó a Mark Zuckerberg, el presidente de TikTok, el presidente de Snapchat y la actual CEO, que se llama una señora de 60 años, que es como la presidenta de Twitter. De Twitter. Sí, entonces estamos Twitter, Snapchat, TikTok y Facebook. Imagínate, las 4 grandes redes sociales del mundo y que constantemente se están disputando la atención de la gente, porque mientras vos más pasas tiempo en una de estas redes sociales, más ellos ganan. Entonces, ¿qué sucede? El Senado les empezó a interrogar a cada uno de ellos, ¿qué están haciendo ustedes como medida de seguridad para evitar la explotación sexual infantil en sus redes, en su plataforma? En estos días, y le empezaron a citar una serie de casos. Vimos en estos días, aquí tengo en la audiencia, hay 2 padres, ¿sabes? Padres que están hoy llorando la muerte de sus hijos, que hace una semana o algo se mató porque se quiso sacar una selfie frente a un tren y el tren lo terminó arrollando. Tengo a fulano de tal que alguien lo empezó como a incitar a que se tomara pastillas para matarse y lo hizo también. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar esto? Y las respuestas fueron tremendas, ¿no? Respuestas protocolares, respuestas de un empresario que pareciera que tienen estudiadas, bueno, ¿no? Están coacheados, sí, no, estamos trabajando, que esto, que aquello y lo otro, estamos viendo, yo me reuní con los padres de los niños que murieron por Facebook. Que son especialistas para eso, ¿no? Sí, entonces es importante que usted sepa, ustedes los padres que nos están escuchando y también los jóvenes que nos puedan estar escuchando a través de la internet. Tenga cuidado con lo que está haciendo, con las cosas que hace, con las publicaciones que sigue,
con las páginas que le está dando me gusta. Incluso había investigado un poco el caso que me mencionaste del joven este que le cercenó la cabeza a sus padres lo subió a una plataforma que incluso YouTube fue que YouTube lo tuvo que cancelar ese video, censurarlo por la violencia, pero ya habían visto varias personas. Gente. Y lo mismo pasó con estas personas, con estos chicos que se suicidaron en vivo, se suicidaron en Snapchat, en todas estas redes, y que el Senado de Estados Unidos le está pidiendo explicaciones a las grandes cabezas de estas redes sociales. ¿Qué vamos a hacer para evitar que eso pase? ¿Qué vamos a hacer para que contenido pornográfico infantil no llegue a manos de estos niños? ¿Qué hacemos? O supuestamente gente que le ofrece dinero para que se exhiban en las redes públicamente. Y bueno, ellos contestaron, bueno, es que cada quien elige qué es lo que publica, no sé qué cosa. Sí, también sí. Yo quiero hacer una aclaración acá y pregunta también, ¿quién tiene la culpa? ¿Solamente esta gente o las personas que hoy por ejemplo, las mujeres para tener like tienen que exhibir su cuerpo? Nadie se va a fijar en una persona que quizás tenga habilidad para tocar el piano. Eso no es tan importante. No es tan importante que quizás una mujer haga una casa, ¿no? Es más importante que la mujer muestre sus atributos, ¿no? En su cuerpo, en todo lo que hace. Y eso atrae. Y ellas mismas, yo digo, ¿cómo es, no? ¿Cómo es que incita una cosa a la otra? Yo pude ver niñas cuando uno va pasando con el auto, están con su celular ahí, y están haciendo cosas y después ellas lo suben. Chicas de 8 años, 10, 11 años, nenas, ¿no? Sí. Entonces yo digo, ¿cómo se va copiando? Es copiar y pegar, copiar y pegar. Y así se va desparramando esto como pólvora. Y además, no solamente los que sufren son las personas que son protagonistas de estas cosas, que yo lamento muchísimo que sea Dios consolando los corazones de estas familias que perdieron a estos chicos, tratando de conseguir un like, tratando de encajar en su grupo. Lamento muchísimo esto, pero es importante que haya responsabilidad parental en el uso de las redes sociales con todos los chicos, ¿no? Y el doble ánimo es ese ánimo tan débil, tan vulnerable de los adolescentes que están buscando aceptación en las redes sociales, aceptación de que la gente los acepte tal cual como son, sin decirles que van por un mal camino, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay una conversación importante también que vi en un programa de radio donde una de las chicas que hacía OnlyFans, de esta plataforma supuestamente donde se exhiben y pagan para ver cosas de adultos, el chico le decía, ¿tú crees que ese es un buen trabajo para ti, exhibirte y hacer eso? Y ella preguntaba, bueno, hago miles y miles de dólares con eso, hago mucho plata. Y le dijo, ¿tú quieres tener hijos algún día? Sí, quiero tener hijos. ¿Y a ti te gustaría que tu hijo cuando esté grande vea lo que tú hiciste para poder ganar plata? Y después no solamente eso, sino que los amigos de la escuela de tus hijos le hagan bullying por saber que su madre se exhibía en unas redes sociales. Entonces, todo esto es una cadena. Todo lo que uno hace es una cadena que termina afectando a los seres queridos. Entonces, pregúntese a dónde quiere llegar usted con esta doble vida. Usted que está del otro lado, ¿a dónde quiere llegar con lo que está haciendo? Y si lo que está haciendo realmente está edificando su vida. Bueno, ya estamos en la segunda parte. Vamos al segundo tema que vamos a tocar en el programa para irnos ya con la despedida de este programa tan interesante que se nos está pasando la hora rápidamente. Pero bueno, no te desconectes porque viene lo mejor. Viene la oración y vienen los anuncios. Así que ya vamos con la segunda parte de este programa, la tercera parte, y ya venimos con más.